Sí que es grave, ¿eh? Sí que se carbonizó todo, ¿eh? Mirad, por aquí comienza a aparecer la primera vegetación grande, porque estoy empezando a atravesar la cordillera que separa el desierto de las montañas verdes, de esas montañas que sí reciben agua. Siempre es gradual, ¿verdad? Me recuerda a aquella vez en Perú que fui desde el gran desierto alto hasta el Amazonas. Pude ver con mis propios ojos cómo se transformaba el marrón en verde, la montaña alta desértica en la más pura y frondosa selva. Y aquí va a ser algo parecido, pero con otro ecosistema, con el ecosistema secuoyense. Aunque en el camino, en lugar de encontrarme el frondoso y verde Edén que imaginaba, fui sorteando bosques enteros arrasados por el fuego. Y así es que en Estados Unidos se encuentran unas cosas rarísimas. Y estaba pasando por esa carretera y de repente he visto esto de foxhole, como una especie de rastro, que diríamos en España, de cosas que han ido quedando y que la gente vende, pero vamos, que esencialmente es chatarra, consecuencias de la sociedad del consumo. Es que luego te sobran cosas y tienes que seguir comercializándolas para comprar otras cosas. En eso andamos todo el tiempo. Este es el Isabella Lake y me sorprende que con la cantidad de agua que hay está todo marrón alrededor. Tal vez sea por las temperaturas extremas de invierno o porque el agua no esté muy limpia. ¿Quién sabe? Creo que toda esta zona por la que estoy pasando, tal y como podéis observar, fue arrasada por el fuego. Aún así, algunos arbustos ya se van abriendo camino entre las cenizas y parece que donde comenzó a imperar y reinar el negro carbonizado, ahora ya hay algunos verdes, pero la mayoría por allí está todo quemado. Cada año California es víctima de una media de 8.000 incendios que dejan otra media de 300.000 hectáreas en cenizas. Pero no solo los bosques y sus animales se ven afectados. En las 2 últimas semanas, miles de casas están siendo arrasadas en el extrarradio de Los Ángeles. La extrema sequedad y el viento hacen que el fuego se esparza tan rápido que cualquier esfuerzo humano para apagarlo sea insuficiente. Sí que pegó fuerte el fuego aquí, ¿eh? Lo hemos hablado muchas veces, que el fuego es destructor y creador, como la muerte. Un gran misterio el fuego. ¿Cómo es posible que las cosas ardan? Se necesitan muchas cosas para que se dé ese elemento llamado fuego, así como se necesitan muchas otras para que se den esos otros elementos llamados agua, tierra. ¿Y qué me decís del aire? ¡Qué gran incógnita el aire! Se siente, pero no se puede tocar. Te toca, más bien. Sabemos que hay aire, como este que da ahora mismo en mi rostro, porque me choco contra él, porque lo voy atravesando. Pero podría ser una ilusión, porque verlo, solo lo veo en las copas de los árboles cuando se mueven, en una hoja cuando ondea, o en un velero cuando se mueve. Es volver al verde y recupero la poesía, ¿eh? En el desierto son todos lamentos y chistes malos. Y atravieso un bosque y me inspiro. Habrá que ver las cosas que saldrán de mi boca cuando lleguemos a las secuoyas. No me hago responsable, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué maravilla de paisaje! Uy, llevaba mucho sin ver algo así, ¿eh? ¡Qué bonito! Absolutamente todo teñido de amarillo. No he bajado de nuevo a altura, pero ya estoy más cerca del Pacífico. Una vez más, todo cambia. ¡Qué preciosidad! Esta es una de las cosas que más me gusta de viajar en moto. Por eso es mi método favorito de viaje. Tienes estos paisajes in your face.
todo el tiempo. Ningún coche no se siente igual. Sin embargo, en motocicleta es como estar en un videojuego, solo que no hay vidas extras. Salvo que la reencarnación exista, solo tenemos una vida. Vida a la que intentar aferrarse es como querer pescar peces con las manos. Se va, se escapa, se escurre y nos contradice. Al igual que el aceite de mi moto por sus cicatrices. Mira, voy a limpiar esto para así saber si sigue echando. Es que mira, realmente todas estas manchas de aquí son de aceite, incluso estos rastros también, o sea que he estado perdiendo un montón. Fíjate que hace 12 días comprobé y estaba en un nivel perfecto, pero Estamos perfectos, no ha consumido ni un poquito. yo creo que no hay nada roto, simplemente que la manguera por el calorazo, los 49 grados que han hecho, pues ha estado perdiendo, ¿no? Sí, mira, también todo esto son manchas de aceite. Ahora no deberíamos seguir pasando tanto calor a partir de hoy, así que a ver si con suerte se queda en eso. Parece caca, pero no lo es. Sin embargo, esto parece caca. Y sí lo es. Es que me dio un apretoncillo. ¿Qué le voy a hacer? Me asusté mucho y se me aflojó la barriga. Supernova pierde aceite. Y yo pierdo caquita. Seguimos ruta. Ojalá que con esto la pérdida se le quita. ¿Cómo no va a perder aceite, tío? Si es que estamos a 46 grados otra vez. Pero bueno, tengamos fe. Vámonos a otro sitio. A donde sea, pero que no haga tanto calor. Sin embargo, lo seguiría haciendo, al igual que no rodaría con una moto eléctrica, sino con una de gasolina, cuyo motor reavivaría mis peores pesadillas. Es un buen momento para que os enseñe cómo medir el aceite. Hay que dejar, lo primero, la moto en el caballete. Lo segundo, esperar a que salte el electroventilador. Acaba de saltar. Ahí lo escucháis, ¿no? ¿Por qué? Porque salta automáticamente cuando llega a 100 grados. A continuación, lo que hay que hacer es esperar aproximadamente 2 minutos y sacar el tapón. Para eso, cojo papel, para que esto no se rompa al retorcerlo. Ya lo hemos aflojado. Limpiarlo muy bien para que podamos ver la real marca, para saber cuánto aceite estoy perdiendo. Lo metes hasta el fondo, tarará, y sacas. Oh my god. Tenemos un problema, no me marca. Bueno, me ha llegado a marcar un poquito aquí. Supernova, en 3 días, ¿cuánto aceite te has consumido? Por suerte aprendí de la vez anterior y en esta ocasión tenía un plan de contingencia. Lo único es que está debajo de los noodles, de la fruta, del agua, de más comida que tengo, cosas. Es que está debajo de toda la ropa. Vais a ver mi armario completo. Y... ¡tachán! Me he librado de que se me rompiera otra vez el embrague. O peor aún, el motor. Esta salvada es gracias a mis amigos de Castrol Colombia, que me dijeron: Agustín, te vamos a mandar una extra por lo que te pueda pasar en el camino. Y fíjate, ha estado haciendo mucho calor y por una de las mangueras la moto pues está escupiendo aceite. Pero el problema es que no sabes cuánto pierdes, como en los casinos. Como cuando lo dejas con tu novia. Puedes ganar o puedes perder. Yo aquí seguro que pierdo. Hostia, le falta un montón, ¿eh? Echa ahí. Echa que es gratis. Hostia, tío, creo que le voy a meter el bote entero. Estamos bien. Gracias, parceros. Me habéis salvado. Con lo caro que son los mecánicos aquí en Estados Unidos, menos mal. Pero ¿dónde están aquí los árboles? Yo estaba buscando árboles verdes, grandes secuoyas, cuyas sombras no alcanzas a ver en el horizonte. Y sin embargo venía un secarral que flipa. Pobre supernova, pobrecilla. ¿Cómo no va a sudar aceite? Obviamente sí, está llorando lágrimas de aceite. Estoy a 2 horas. A ver si con suerte dentro de 2 horas estoy dentro de un gran bosque frondoso y sombrío. El Tapatío Restaurant. Esto parece mexicano. ¿Estará abierto? ¡Qué hambre tengo, muchacho! Unos tacos, ¿no? El susto del aceite me ha dado hambre. ¿Tú sabes lo que sería la factura del embrague más toda la mano de obra aquí en Estados Unidos? Me pongo en $4.000 o $5.000.
y a lo mejor más. ¿Qué me recomiendas así que honre a la receta original? Que muchas veces me encuentro platos con nombre mexicano pero versión gringa y no tienen nada que ver. Ok, ándale. ¿Cómo qué carne le gusta? En Estados Unidos me está salvando la comida mexicana, pero sobre todo la tailandesa. Consejo que te dejo. Estás flipando con los muñecos. Mortadelo, Filemón, el Principito, el Mae y Riquelme. No os imagináis la cantidad de sonrisas que roban. Sobre todo los carros que van por detrás y ven los muñecos traseros, que son los más grandotes. La gente sonríe y sonríe. Es muy común que miro por el retrovisor y veo a alguien sonriendo. Eso es hermosísimo. Mirad lo que os decía de Estados Unidos, que lo mismo te encuentras un sitio lleno de chatarra que te encuentras estas maravillas. Mira, 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 mira. ¿Qué es esto, tío? De las esculturas más impresionantes que he visto en mi vida. Esto, claro, esto es el tronco de una secuoya. ¡Ah! Me han hablado de este personaje, de John Muir. Claro, me hablaron de él. Esta persona de aquí es una representación tallada en madera de John Muir, un activista que muchas décadas atrás salvó un montón de grandísimas, sagradísimas y antiquísimas secuoyas. Lo irónico, paradójico, porque así es Estados Unidos, es que a él mismo lo han tallado en una secuoya, lo cual me hace imaginar que le habría parecido a él eso. Pero claro, si esa secuoya murió de manera natural, como todas esas de ahí, seguro que le habría parecido bien. Eso o una hoguera para pasar el invierno. Muchas gracias, John Muir. Voy a ver qué es lo que salvaste. Vámonos. Hostia, que esto va con entrada, tío. Esperemos que se puedan adquirir aquí porque hay algunos parques que por la alta afluencia de gente es obligatorio sacarlo por internet de forma previa. Bueno, creo que justo ha pillado el momento en el que se van. Siendo así, justo estaban saliendo por la puerta. ¿Qué hora es? Claro, las 7. Bueno, pues bienvenidos al Parque Nacional de Secuoya. A ver qué encontramos por aquí. No tengo ni camping ni nada de nada. Qué desastre, tío. Tantas cosas las que hay que gestionar. Y también que hay muchas cosas que desconozco. Yo no sé hasta dónde llego hoy, si me quedo corto, si me quedo largo. No reservo nunca nada, prácticamente. Solo cuando tengo algo muy claro. Y por esa razón, pues no sabía hasta dónde iba a llegar hoy, cuánto me iba a pegar el calor, si pasa algo en el camino, sí o no. De repente compras el camping, el hotel, la entrada, lo que sea, y no llegas y lo pierdes todo. Prefiero improvisar. A ver dónde está mi cama de hoy. Con un trozo de suelo me vale, porque me encantaría acampar por aquí. Qué liado estos. Sales de aquí en una curva. A ver, ¿qué pone aquí? Warning. Área activa de osos. Deja la comida, las bebidas y la basura y todas esas cosas en un locker de osos. Ah, como en una caja anti-osos. Y reporta toda actividad de osos a un ranger del parque. Hello. Hey, where are you traveling from? Spain. Do you know if the camping is full? Is there anyone here? I think no, it's empty. Anyone's in there. But I think there are some spots that are open. If you just go in there at night when it's dark, that they're not going to call you on it. You know what I mean? They don't check. They haven't been checking lately. No. All right. I don't think. What are you going to do? Kick you out? Kick you out? Fuck it. What has been your travel? Chile. You started in Chile? In Chile, yeah. My God. Yeah, it has been a long trip. All right. You know what? I don't think you'd have any trouble. Atrás. En el campos. No hay nadie. No chequear. All right. And do you have a space in yours? It's only a tent. Yes. And what's your number? 24. Thank you very much. I hope I don't regret of this. Bueno, aquí hay que venir sí o sí con reservaciones, tal y como pone ahí. Se hacen en esta página web, recreation.gov. Estaba tratando de meterme para ver si podía reservar uno de estos sitios. Y bueno, pues aquí mi amigo me ha dicho que me meta y coja lo que haya libre, que al final el campo es campo. Y una vez se ha dado cuenta de que me voy a quedar, pues viene con una buena modelo. It's one of my favorite beers. This is the best welcome to a camping ever.
Cheers. Salud. Salud. Oh, man, I just crossed the Death Valley. Oh, And I understood why they call it Death Valley. I almost died. This is taking me back to life. oh my gosh. Man, I really appreciate this. Thank you very much My gosh. I'm so honored to be in your presence. for being alive. Salud. 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 What's your name? Danny. Danny? Yeah. Agustin. Agustin? I thought you were Latin actually when I first saw you. No. Are you Chicano. Chicano? Okay. Uh-huh. Your parents or grandparents came from Parents Mexico? from Mexico, yeah. And you don't speak Spanish? Yo hablo español, pero no hablo bien. Yeah, that's so sad that happened because it's so useful. No. Yes. Yes. Yes, it is. Let me try to explain. Hubo varias generaciones de emigrantes mexicanos que por alguna razón, por vergüenza o lo que sea, no enseñaban español a sus hijos. Es la generación de Dani. Pero yo entiendo poquito, pero I'm Chicano. Yeah. Mexicano born in America. Yeah. Like, fuck Trump. Yeah. That's all what you want to say, you know? Fuck Trump. You know? It's very funny because I just came from the central states of the United States and everyone supports Trump. Really? And as soon as you get to a kind of more alternative, open-minded state as California, I find people that hate Trump. Right. Feel like, what kind of man would I want our president to be, and Trump is not. Why don't you like Trump? No tienes integrity. Integridad. Yeah. Yeah. Dani va a ser mi primer amigo chicano. Oh, but what's this? What's this? Harley Davidson, man. Harley Davidson. Oh yeah, BMW. BMW. I'm joking. Harley Davidson is nice too. This is a 1200. 850. One question, man. Those kind of brown boxes is for the bears not to smell the food, right? Yes. Did you see? Oh, sorry, a bear over here? I seen a bear earlier, like about 2 hours ago, but it was like where we were swimming at the river, and it just like scattered off and went away. So you don't have to worry about the bears. I need to worry about Trump fanatics, no? Hello. Snake collar in my hand. Nice to meet you. Nice to meet you. Pleasure to meet you. Welcome. Alejandro. Thank you. Agustin. Agustin. And es mi esposa, Alira. Hola. Hello. Hello. How are you? Good. How are you? Tired, but fine. I bet. This is for me? For you. But what's this? It's chorizo and potato and egg burrito with some jalapeno, habanero. It's not very. It's not super spicy, But I love your cooking, man. thank you. Welcome to Sequoia National Park. There's a lot of water around here, and we love to play in the water. Family, food, playing, games, hiking, all that. Sigo ratificando que cuando la vibración que llevas dentro es la que es, llegas donde hay que llegar. ¿O qué? ¡Me falta algo! Si lo que crucé fue el Valle de la Muerte, esto es el Río de la Vida. ¡Salud! Well, man, has been great meeting you. Yeah, nice meeting you. I loved your vibes. Thank you for everything. Thank you for sharing everything that we shared. And I wish you a good life. Thank you very much. I loved your teaser, by the way. Thank you for everything. Muchas gracias por todo. Okay, muy bien. And thank you for giving shelter to this pilgrim. You've lived your life to what you want to do, which is
a major deal. Nowadays it is. Thank you very much. Qué maravilla, ¿no? Esa va a ser la estrategia, colocarme a la puerta de los parkings hasta que alguien me pare, hacerme amigo y quedarme. Ya ni reserva ni nada. La estrategia es perfecta. Y la vida también, pues a veces nos lleva a lugares desérticos y otras a sitios frondosos. Sin embargo, lo importante es observar la belleza que hay en todo, pues esta se presenta en multitud de formas. Algunas de esas formas proyectan largas sombras, las cuales verán en el próximo episodio.